minutos pasan de las 9 de la mañana y en esta localización horaria abrimos formalmente, oficialmente, Triple Click. Hola, ¿qué tal? Acá Luz saluda a Lucina Glesser y hoy, como miércoles que es, me acompaña el mejor, el inigualable. ¿Qué sería de nosotros sin un Walman, no? Esos de los que si no existiesen habría que inventarlos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Mire, yo para piropos, la verdad, tan temprano a la mañana no estoy acostumbrado, ni mi mujer me los dice. Así que lo primero que voy a hacer es devolverlos. No soy una lo persona primero generosa, que voy a hacer, no soy generosa con los halagos. lo primero que voy a hacer es devolverlos, porque ayer te halagó la diputada Marcela Pagano, hoy voy a hacer Estábamos lo mismo. a punto de chapar, ¿no? Sí, yo creo que sí. A esto de chapar con había Pagano sexo estuvo. explícito. A esto estuvo de chapar. Sí, Casi me chapo, voy a contar eso, casi me chapo a Pagano. Anotalo para tu récord. Me gusta el casi me chapo, ¿no? Porque el casi me chapo, digo, entra Casi toda me la choco, economía informal. Casi me choco, casi me chapo. No, pero la verdad que sí, Lu, hay que poner en la marquesina las notas que revelan cuestiones que al poder le molestan y too much. Porque el hecho que te hayan salido a atacar, como salió a atacar Pablo Kirchner la semana pasada, y Qué honor, luego qué sí, honor, luego... La verdad que las dos estamos congraciados con el poder. Sí. De una forma u otra Ese podemos reconocimiento, ¿no? decir que ese reconocimiento nos pone unas cuantas cucardas sobre el pecho en una mañana linda acá, ¿eh? Una mañana agradable. Hermoso, el estudio, el ambiente del estudio está hermoso. Está Es hermosísimo. Una compresión. ¿Walman soñó? Soñé, ¿Ayer? siempre vengo soñando. Mire, le voy a contar. Ayer, hoy, o Sí, ahora. en estos días, porque una de las cosas que resulta que mi familia política, Sí, de su señora. sí, de mi señora mujer. De doña Walman. Sí, exactamente. No le digas Walman porque te va a pegar un Tiene bife razón, en el con medio mucha de- razón. un bife Con en mucha el medio de razón, la- sí. Hay una cosa muy, muy rara en lo que pasó en nuestra historia, que nuestros padres, mejor dicho, mi madre y la madre de ella, y uno de los mentores... No me diga que eran hermanas, no me diga con una mileyada, por se favor. se conocían. Porque mi suegro fue funcionario del gobierno de Raúl Alfonsín y secretario de Ciencia y Tecnología, de Técnica en esa época, la mano derecha de Manuel Sadowski. Mire usted, ¿eh? La cuestión es que mi madre, licenciada en matemática, ya falleció en el año 2008, por supuesto desobedeció el mandato familiar, que era no seguir una carrera de matemática. ¿Con qué vos te vas a ganar la vida? Con la matemática, te estoy hablando de la década del 50. Claro. Ella se recibió... Eso es para que personas que heredan. Claro, Como me dijeron a mí cuando dije quiero estudiar filosofía. No, Bueno, vos mirá. no te llamas Tomás Abraham. Sí. La cuestión que ella se recibió y uno de sus mentores fue Sadowski. Es más, trabajó con Manuel Sadowski. Mi madre escribió los primeros libros, por ejemplo, de Santillana, que hubo de matemática en el país. Alguno que está escuchando del otro lado de la radio, Acá seguro después que... hacemos este corte de audio que se lo tengo que mandar a mi mamá. Hacerme acordar. Lo que está contando Walman, sí. Bueno, la cuestión es que yo tengo un artículo guardado cuando mi mamá fue nombrada, porque en esa época se publicaban en el diario quienes se recibían de licenciados, profesores. Pasó el tiempo y bueno, la cuestión es que yo la conocí a mi mujer cuando todavía vivía Sadowski y era como un abuelo para ella, Manuel Sadowski. Qué emoción, ¿no? La verdad que sí. Lo Entonces, debería un haber día- contado ayer cuando hablábamos de famosos conocidos. Bueno. Con un Sadowski mataba a un Jean-Paul Glazer. No tanto. Bueno, yo no lo conocía. La cuestión es que un día viene mi vieja a mi casa y traen... ¿Cuál es el primer documento que firmaron la familia Walman y la familia de mi mujer? Que uno pensaba que era el acta de matrimonio nuestro. Claro, yo estaba a punto de decir esa. No, porque el nombramiento como docente de mi vieja lo hizo mi suegro. ¡Wow! ¿En serio? Sí, entonces trajo un papelito. ¿Cómo está ese árbol genealógico? Trajo un papelito y armamos después un cuadrito que lo tengo
En mi Primero casa firmaron eso y sin saber que eso iba a terminar sin después en saber. un acta de casamiento. Y exactamente. La verdad que es una anécdota muy... Y la otra anécdota que traigo a colación, porque es mi vieja, qué sé yo... Está muy familiar es que, Walman, ¿no? sí, Está como con una sí. melancolía de... Sí, soy medio sí, melanco, sí, soy medio sí. melanco. Está Pero lo voy a con contar eso. porque es linda. Porque Porque la hasta... juguetería del abuelo... Sí. En el año antes, la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años. Sí, esa música es para los sueños Walman. Así se musicalizan los sueños Walman. Antes la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años. Sí. Después de mucho tiempo pasó a los 18. De hecho, bueno, el servicio militar pasó a ser a partir de los 18 años en el año 58. La cuestión es que el acta de casamiento de mi vieja y mi viejo lo firmaron 3 personas. ¿Porque eran chiquitos? Porque mi vieja tenía 20, entonces la tuvo que firmar mi abuelo también. Claro, una autorizando autorización. el casamiento. Nada, qué sé yo. Y esas cosas, no, soy medio melanco. Y también hay que hablar de lo que es la actualidad nuestra, porque no sé vos de hoy. Contame una tuya de hoy. Yo me acuerdo lo que soñé porque volví a dormir después de un par de días. ¿Dormiste? Me tocó dormir, sí. ¿Y? Y soñé con 3 gargantas. Garganta profunda. No, 3 gargantas. Tres Tres gargantas gargantas es la mayor obra de infraestructura que se hizo en la historia de la humanidad. La más cara, por cierto, es la represa que está muy cerca de la localidad de Wuhan, que muchos la reconocerán por el COVID, en China, por supuesto, claro. y es una represa impresionante. De hecho, hay quienes dicen, ¿no?, los detractores de esta maravilla mundial. Yo voy a decir una cosa, yo no me puedo morir sin conocer las 3 gargantas. O sea, Mirá. a quien recoja el guante. A ver, la embajada Alguien china. que recoja el guante. La embajada china esto, se hace claro, un paseo. todos fueron a China menos yo. O sea, Yo creo que digamos sí, todos. yo creo que sí, claro, que hay que todos dar. fueron. Todos los que conozco fueron. Sí, hay que hacer urgente un llamado de atención a la embajada. Sí, esto. Alguien se tiene que ocupar de que yo no muera sin antes conocer 3 gargantas. Dicen los detractores que a partir de, bueno, es una represa fenomenal, digo, 600 kilómetros, las construcciones, imagínate esto, ¿no? Es la obra de infraestructura más grande. Yo creo que a partir de ahí la civilización empezó a caer. Después, ¿viste? Como que hay quienes sitúan el kilómetro 0 en el nacimiento o en la muerte de Cristo, no sé muy bien por esta época. Sí. Bueno, para mí hay un antes y un después de 3 gargantas. Y dicen que, dado la alteración, ¿no?, del caudal de los afluentes, ahora no me acuerdo el nombre del río, pero se modificó el eje de gravedad de la Tierra, o sea que 3 gargantas torció. Mirá. Nos dejó así. Es fenomenal la matriz energética. No puedo salir de la matriz energética china, ¿viste, Walman? Y che, ¿qué onda vos? ¿Soñaste del otro lado? Contanos al 11 22 34 96 72. Va de nuevo. 11 22 34 96 72. Soñadores y no soñadores, porque vale todo tipo de aportes. Hacenos saber que estás ahí, así se arma esta asamblea radial que se enardece en el debate en el canal de YouTube. Ahí participás del chat, que se pone muy linda la cosa, y las bilaterales, por supuesto, el número de WhatsApp. Esta formación no tan soñadora, o sí muy soñadora, se completa con Federico Malagrino en la puesta en el aire y musicalización, embelleciendo este fragmento radial. Buen día, Malagrino. Qué bueno tener un Malagrino en las mañanas de estos tiempos. Y contamos también acá en el equipo con Lucas Ortega, nuestro multitasking, la felicidad Macarena Pérez Fantoni, la mejor productora periodística de la historia de la radiofonía mundial, y nuestras compañerazas de redes sociales y de la patriada web, Micaela y la señora Nadia Pitalúa. ¿Ganas de laburar? Bueno, ganas. ¿Motivado? Sí, hay que laburar, manos a la obra. Triple Click. Menos no puede ser más. Este programa no es un programa de breaking news, no pretende tirar toda la información que circula a esta hora de la mañana. Lo cierto es que ya tuvimos tiempo, ¿no?, de scrollear, actualizar títulos de portales. Tenemos el minuto a minuto, lo querramos o no, ¿no? Como esos hits. ¿Viste cuando el hit vos decís, ¿cómo sé yo esta canción? Bueno,
penetró, te penetró. Por eso, en una exhaustiva curaduría de esta frondosa agenda mediática, pescamos aquellos temas, datos, ¿no?, que nos permiten profundizar, ir más adentro del debate, observar cuáles son las tensiones, las fuerzas en pugna, cómo se da esa correlación de fuerzas que nunca son dos, en este múltiple sub y baja de la cosa pública. Walman. Bueno, hoy es un día parlamentario, podemos decir. Hoy es un día parlamentario si hay quórum. Si hay quórum, y eso está también en discusión, porque bueno, debería ir Guillermo Francos efectivamente a la Cámara de Diputados. Vamos a traer cómo se dio la crónica de los acontecimientos hasta llegar al día de hoy, y también cómo está viviendo la Casa Rosada por estas horas la liberación, el día de la liberación. Y basta de decirle así, Walman, qué condescendiente. Bueno, está bien, el día del cepo. El día del pasamos al otro extremo. ¿Ves que ahí el kirchnerismo y los libertarios se tocan? Tienen razón. Bueno, entonces el día en que el gobierno decidió tomar medidas económicas para endurecer la situación, el acuerdo con el FMI, y las consecuencias que el gobierno no está viendo. En ese mismo sentido, del otro lado, ¿no?, observando el tablero económico, vamos a poner en nuestra lista de temas a trabajar una nueva flexibilización sobre las restricciones cambiarias que le permite a los capitales extranjeros acceder al dólar oficial, básicamente, y spoileo el final, esto es repatriación, ¿no?, de capitales. Les exigen una permanencia de solo 6 meses, o sea, de acá a las elecciones. Estos capitales para los que les habilita, por supuesto, el precio del dólar oficial, no así con los locales. También interesante de ver, un tema que quizás suene sumamente técnico, pero evidencia no solo las contradicciones de la narrativa, la literatura libertaria, que a esta altura ya tiene prendido fuego todos los manuales, sino como un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional te hace justamente dar vuelta el giro, y esto se observa mucho en la base monetaria, ¿no?, en el circulante. Es muy técnico, pero lo vamos a entender porque justamente lo que hace es prender fuego sus propios manuales con este giro en la lectura sobre el circulante que tiene que aceptar el gobierno a instancias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y una vez más, ¿no?, como un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional limita o deja sin espacio de gestión a cualquier gobierno, sea libertario, kirchnerista, que de hecho lo que estamos viendo, ¿no?, un giro completo en su política económica. Para tramitar, vamos despacio, lo vamos a entender, es muy interesante la contradicción que trasluce justamente el giro respecto a esto, ¿no?, a cuánto es el circulante, si debe ser fijo, si crece, si no crece, y qué se desprende del acuerdo con el fondo. Uy, es un montón. Pues si tenemos tiempo, bueno, quedó pendiente de ayer, pero también puede ser tema para la semana que viene, la reforma energética, que también se desprende del acuerdo, planteada a partir de septiembre, también post elecciones, pero allí hay algunas claves que ya habría que empezar a discutir. Mucho que trabajar, así que vamos a entrar en calor, nos bailamos este temita. Y Walman está en llamas. Contesta WhatsApp, atiende teléfonos. ¿Con quién hablas, Walman? No, con vos ahora, no estaba hablando con nadie. En este momento estaba revisando a ver si había alguna novedad con respecto a la cuestión fundamentalmente que ¿sabemos pasa si por hay la quórum política? o no hay quórum hoy en el Congreso? En principio pareciera que sí. Hay que ver si efectivamente logran reunir los 129 diputados. Ahí hay un temita, pero estamos hablando, para poner en autos, Sí. del informe de gestión al que está obligado el jefe de gabinete por la Constitución Nacional en su artículo 101. Sí. Allí dice que tiene que concurrir una vez por mes a cada una de las cámaras alternados para contestar preguntas de los legisladores. En esta oportunidad superó las 4.000 la cantidad de consultas y preguntas que le hicieron, que fueron reducidas por repeticiones y cuestiones aledañas a un poco más de 2.300. En esta cantidad de preguntas empezó en este contexto, digamos, de la llegada de Francos al Congreso y en la fijación de la fecha, hubo disputas en un momento porque, bueno, el gobierno en medio del escándalo Libra no quería que justamente el jefe de gabinete estuviese, para no exponer aún más a un gobierno en el cual ya han sido citados a mediación
Javier Milei y Karina Milei justamente por este tema. Creo que es en este mes que se producirá la audiencia. Y en ese sentido, el gobierno fijó justamente la fecha del día de hoy para luego tener una excusa en función de decir, bueno, la levantamos porque hay poca gente, no quieren viajar los diputados porque no consiguen pasajes. Miércoles previo de Semana Santa. Exactamente. Claro. Y además, cuando se dio este debate y esta discusión, lo que el gobierno quería era plantearla también para el tema de la interpelación, porque lo que hay que tener en cuenta son es que dos cosas. Ahora el jefe de gabinete va por mandato constitucional a responder las preguntas de los diputados y la otra instancia es ante la comisión bicameral, no ante el pleno de la Cámara. No, es en el pleno de la Cámara, en el pleno de la Cámara el día 22, única y exclusivamente por el Libra. Ahora bien, ¿qué sucedió en la mañana de ayer? Alrededor de las 11 de la mañana, un pedido que llega del nuevo bloque, porque hay que decir que además se conformaron nuevos bloques en función justamente de la cuestión Libra, para conformar la comisión que va a investigar de la Cámara de Diputados. Y este nuevo bloque, que está conformado por el PRO y el MID, le pidió al al presidente de la Cámara, posponer esta sesión, esta reunión informativa, en función de que el martes próximo, la semana que viene, iba a estar el jefe de gabinete y que dentro de esta cantidad de preguntas iban a estar incluidas también las atenientes al caso de Libra. Ese era todo lo que decía. No va a haber gente por el fin de semana largo y los temas van a estar reiterados. ¿Qué nos dijeron al principio, haciéndose los que no sabían nada en la jefatura de gabinete? No, nosotros vamos igual. Tenemos las respuestas todas contestadas, el discurso del jefe de gabinete listo, y además no vamos a contestar sobre el caso Libra, porque eso lo vamos a contestar justamente. Pasaron las horas y empezó a suscitarse una discusión a ver si efectivamente es necesario quórum o no. No hay ninguna reglamentación porque no que se vota diga nada, porque es una interpelación. No es una interpelación, es un informe. Un informe. Interpelación es la de la semana que viene. Justamente. Entonces, las primeras versiones que a mí me llegaban era que justamente no era necesario el quórum. Pero lo que viene realizándose es uso y costumbre que efectivamente comience la sesión cuando estén los 129 asentaderas en sus bancas. Bueno, en definitiva parece que eso es lo que va a primar. El PRO se sienta. El PRO va a dejarlo librado y va a estar atrás, porque tampoco quieren exponer a francos a preguntas en las cuales pueden estar, digamos, opacando, oscureciendo de alguna manera esta semana en la cual el gobierno... Claro, a partir de la foto bonaerense cambió un poco el clima, porque estaba en medio de culis, o sea, no, le habían votado todo en contra, y ahora con la foto bonaerense y eso se calmaron un poco las aguas, por lo menos a nivel parlamentario. ¿Los bloques? No, yo lo que digo que el gobierno no quiere que le empañen la situación y el fervil del Fondo Monetarista, digamos. No lo ligo tanto a lo que sucede en la legislatura bonaerense, sino a poner en la agenda... No, pero te decía el PRO acompañando, bancando o tirándole un centro al gobierno que no se había visto con las últimas votaciones. No, bueno, pero el PRO, estamos hablando de quien encabeza el bloque, Ritondo, que va a ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Por eso te digo que si la resolución bonaerense no hace un cambio de clima en la Cámara de Diputados. La resolución bonaerense ya estaba tomada, digamos. Mauricio Macri no está jugando ese partido. Por más que él quiera, él no lo está jugando. Y la definición está en la mano de Ritondo, que es el presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, y Diego Santilli. En este contexto, ¿qué es lo que están marcando? Entonces, que el quórum, digamos, está finito. No está claro si va a estar. La mayoría de los diputados de Unión por la Patria van a estar presentes. Hay algunos que no van a poder llegar. En otros bloques pasa lo mismo. Pero lo que se viene olfateando, y esto que hablábamos hace unos días con respecto al cambio de clima que hay en el Congreso, te lo certifican absolutamente desde todos los bloques. Esta posibilidad de llegar al quórum con los diputados del radicalismo, la Encuentro Federal, el sector también, por supuesto, del FIT, y esta congregación multicolor que hasta hace 5 días era impensada, hoy hace que haya quórum y avancen propuestas que hace un ratito nomás estaban prácticamente perdidas. Eso me parece que está marcando esta agenda, que además va a tener, como te decía, la semana que viene esta interpelación, que es lo rico de la interpelación,
que no va con un discurso preparado, que tiene que responder. Y que es pimponeo, porque hoy Franco puede responder por escrito y en todo caso hace un discurso. Y no, hay algunas preguntas que va a responder, sí, pero sí, muy pequeñas, pero muy poquitas. Todo lo que hace lo que tiene que ver con el caso Libra y lo que no sabemos todavía efectivamente si va a pasar, creemos que no, la presencia de Luis Caputo no va a estar, y tampoco Silva, el titular de la CNB, hay que ver. Pero ellos están incitados. Sí, claro, por supuesto. Porque Karina no está citada. No, por supuesto, Karina no está. Karina no, y ahí se habla tampoco. de que a Karina la sacaron de la lista de interpelados en un acuerdo. A mí me decían ayer que no era así. Obvio que te lo van a negar. Bueno, ¿qué van a decir si llevamos un acuerdo entre los libertarios y el kirchnerismo? Bueno, pero hay que decir que el acuerdo comprendía la Cámara de Senadores, ¿no? La posibilidad, según las versiones que escribió Pablito Di Pierri, que había un acuerdo para que en Senado no se trabajara sobre ficha limpia. Di Pierri mandando mensajes. Está como loco Di Pierri mandando mensajes. Bueno, a ver, ahora lo vemos. No necesito leer para saber lo que está diciendo. No necesito ni leerlo. Pero bueno, más allá de eso, también uno puede entender que era la forma de que efectivamente no se cayera la interpelación. Porque si para había... salvar la interpelación, es una lectura posible. Claro. Lo que no va en desmedro de un posible acuerdo. No, claro, son dos cosas que caminan por caminos paralelos, van por sendas paralelas. O justifica el acuerdo para que no se caiga la interpelación haber cedido en que no, Cristina, que no sea Karina interpelada en ese marco, también, ¿no? Porque ahí la figura de Karina es clave. Sí. Bueno, sí, para seguir indagando. Decíamos seguir indagando y para eso estamos en comunicación telefónica con Oscar Sago. Él es diputado nacional del bloque ya del MID, ¿no? Buen día, Sago, ¿cómo le va? Acá Luciana Glesser y Fabián Wallman saludan. Buenos días, ¿cómo andan? Muchas gracias por atendernos, diputado, y le traslado la primera pregunta que hacemos usualmente en este espacio y es, ¿qué interrumpimos? ¿En qué lo enganchamos? ¿En qué punto de la agenda estaba? No, nada. Estuve hablando con algunos medios colegas de ustedes. Nada, yo ya camino muy tempranito, así que ya me saqué el tema de encima a las 6 de la mañana. Caminé una horita, así que vine acá y me puse a hablar con algunos medios que ya teníamos programados. Bueno, finalmente va a haber quórum, es necesario que haya quórum, va a ir Guillermo Francos. ¿Qué esperamos de la jornada de hoy en el Congreso? Correcto, sí. Para ser sincero, intentamos... desde el interbloque, el diputado Ritondo presentó una nota para pasarlo para el martes que viene. Veíamos que no era, digamos, que lo podíamos hacer tranquilamente, sin ningún tipo de inconveniente. No se dio, así que bueno, tenemos que tener quórum a las 14:30, que creo que, por lo que entiendo, me parece que va a haber quórum, no va a haber ningún tipo de inconveniente, y esperar al jefe de gabinete para que venga a dar su informe. ¿Qué tal, diputado Sago? Fabián Guarman lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien. Buenos días para usted. Bueno, en este contexto, el gobierno había propuesto esta fecha directamente, sí, claro. Y levantarla en función de los viajes de los diputados, digamos, era una cuestión que, por lo menos en principio, parecía poco relevante, porque tenían previsto que iba a estar esta sesión. No, por supuesto. El único inconveniente que nosotros vimos, que lo expliqué ayer, y me parece que me puse algunos medios ayer en Casa Rosada, que yo le decía, hay algunos inconvenientes porque están agregando vuelos de distintas empresas por el tema que viene Semana Santa y muchos ciudadanos están viajando a distintos lugares, y hay algunos diputados que estaban con algún tipo de inconveniente de reservar su vuelo, inclusive para volverse. O sea que algunos diputados se van a tener que quedar aquí quizás jueves o viernes y no van a poder volver a su provincia si no consiguen vuelo. Era ese tema, nada más. No es por un tema de que no querían venir o que tenían que irse de vacaciones, sino que también quizás había un problema de vuelos, como hay un problema de vuelo general cuando hay una fecha de esta que empiezan a agregar vuelos y ya programados que tienen, y vos decís, cuando un diputado, digamos, se había programado esto, pero las empresas no programan que van a venir 200 personas de distintas provincias para el tema adicionalmente, así que bueno, pero es un tema solamente
Un tema menor, totalmente. Uno lo dice, pero lo dijimos por esas cuestiones. Espero que puedan estar todos los diputados y que todos los diputados después puedan volver con su familia a pasar las Pascuas. Bueno, más allá de las Pascuas, otra que van a comer y romper los huevos, otra cosa que rompió los huevos de Pascua. Tengo que aclarar como Mirta Legrand. Tengo que aclarar como Mirta Legrand. No, claro. Más allá de esto, el Fondo Monetario rompió el chanchito esta semana y le entregó a Argentina 12.000 millones de dólares en el día de ayer, en un acuerdo del cual, bueno, los diputados desconocían y en el caso tuyo firmaste. ¿Estás conforme? ¿Aprobaste para que lleve adelante el gobierno? ¿Estás conforme con lo que firmaste? No, nosotros aprobamos sacarlo, me tocó a mí justo presidir de DNU cuando aprobamos para pasar al recinto y después lo aprobó el recinto en general. Sabíamos que se venían haciendo negociaciones y como yo lo expliqué en varias oportunidades, las negociaciones, cuando vos estás en el camino de la negociación, no sabés, vos estás pidiendo, esto es como en todo, le pedí 10, te dan 5, le pedí 5, te dan 2, y cuando algunos diputados decían, pero ¿cuánto es el monto? Se hablaba una aproximación, no se hablaba, porque vos hasta que no terminé la negociación no sabés, porque ahora, si te hubiesen dado en vez de 20, una aprobación que te adelantaban 12, que tampoco sabíamos si iban a adelantar 12, 5, 8, 30. A ver, son negociaciones que vos vas haciendo en el furor del momento. Siempre pasó así. No es que decís, che, pido 30 y si no me dan 30 y me dan 29, no, me enojo y no. No, digo, son negociaciones que uno lo lleva hasta el límite, lo lleva hasta el momento que es. Se hacía una aproximación, fue eso, ahora se adelantaron 12. Nos vamos enterando que en el mes de junio, julio, también harían el otro aporte del monto acordado. Y bueno, estas son las negociaciones que uno van haciendo. No es que hay mala fama de decir, che, yo sé que me van a dar 12, pero me callo la boca y no lo digo. No, me parece que no es así. Digo, está en el furor de dentro de las negociaciones de los equipos, tanto de acá como los del Fondo Monetario Internacional, para poder llegar a buenos acuerdos, a los acuerdos que vos querés. Ahora, los acuerdos que ellos quieren son totalmente distintos. Después te dicen, no, mirá, y si la tasa de interés es superior o inferior, también queda mal que vos digas, che, yo voy por una tasa del 5 y me dieron 5,2. Venís acá y decís, la verdad, me aprobaron 5,2 la tasa, no me aprobaron sobre el 5, o a viceversa. Che, conseguí una tasa superadora, me dieron 4.8 de interés y no me dieron 5, y la verdad que por eso a veces, y después te dicen, no nos dijeron la verdad. No es que no se dice la verdad, sino hasta que no sabes cómo termina el arreglo, no sabes qué decir, ¿no? Y hablando de arreglos, bueno, hubo un rompimiento en la ciudad porque el PRO no les quiso dar las candidaturas que ustedes querían. Van a ir a un enfrentamiento con Caruso Lombardi como titular, mientras que en la provincia de Buenos Aires se ve otro panorama. ¿Cómo se explica esta dualidad en una alianza en la provincia y una confrontación en la ciudad de Buenos Aires? Hablo en general, ¿no? De la Libertad Avanza, claro, del PRO, del MID en tu caso. Bueno, primero, Fabián, vos sabés, como yo lo dije en varias oportunidades, nosotros siempre dije que el PRO nos venía ayudando en la ciudad de Buenos Aires, no, en la nación, discúlpame, cuando yo era presidente del bloque, y siempre hablé de un consenso general. No lo pude lograr, tanto no lo pude lograr en la Libertad Avanza, yo di un paso al costado como presidente del bloque. Y seguí dialogando todo. Y después hubo adelantamientos, charlas, diálogos yo soy muy amigo de Cristian Ritondo y la verdad que siempre tuve un diálogo excelente con él como presidente de la bancada en diputados nacionales. Él no se encarga porque es el presidente de la provincia de Buenos Aires del PRO, así que yo tuve que empezar a dialogar, empezamos a dialogar, tuvimos diálogo 3-4 meses aproximadamente con el PRO de la ciudad de Buenos Aires. Habíamos llegado a firmar, alianzas, ¿no? Como vos firmás la alianza. Eso que también está bastante mal organizado, porque vos, fíjate, firmás una alianza, pero si después te retirás, queda mal. Habría que haber un tiempo antes, tendrían que haber un tiempo como para poder hacerlos de la misma manera que vos haces una alianza, porque si no, decís, firmo una alianza y después me voy. Las fechas están, creo que, mal acordadas.
habría que corregir eso todo si se da en algún momento una reforma, una gran reforma electoral como la que debería tener la Argentina, porque las PASO están suspendidas nada más, no están eliminadas. Hay un montón de cuestiones y esto es uno de los temas también en la Ciudad de Buenos Aires que habría que tratar y ordenar, porque están poniendo siempre el carro adelante del caballo que no corresponde. Así que, bueno, dicho eso, me parece que no tuvimos un acuerdo, ¿viste? Es como vos decís, vos pedís y tenés una expectativa, y venís dialogando, y después por ahí te corren el eje de la discusión, a mí no me gusta, y entonces yo digo, bueno, si no vamos a poder así, di un paso al costado, como le dije a todos, yo tenía los equipos preparados, tenía la gente preparada, y en 24 horas nosotros ya estábamos presentando la lista, porque fue al día siguiente. El día siguiente vencían las listas a las 12 de la noche, así que nosotros desde muy temprano ya teníamos armado la lista cuando decidieron que no compartaron la lista, no cumpliendo con las palabras que veníamos dialogando. O sea, no cumplieron para nada, el PRO no te respetó. No se cumplió porque me corrieron en el eje de la discusión, la verdad que a mí no me gusta. Es decir, vos avanzás, si vas a hacer una carrera, hiciste 1000 metros y después llegaste, y como el juego de la OCA te dicen, te tocó, tenés que volver 500 metros para atrás, no corresponde. No me gusta a mí. Te llevo a otro tema y tiene que ver con una cuestión que está, ahora en el debate. Se armó la Comisión Libra para la investigación. Armaste un interbloque con el PRO, hubo otro interbloque también de La Libertad Avanza con Amoedo. Y yo recuerdo cuando el PJ en el Senado había dividido su bloque para ir por la presidencia y la vicepresidencia, y la justicia dijo que eso no era... Fueron a la justicia los institucionalistas y republicanos y dijeron que esa no era la vía aceptada. Aquí, sin embargo, aquellos mismos que protestaron en el Senado, hoy emprendieron con una práctica que además ha sido avalada por Martín Menem, más allá de que inscribieron uno de los bloques con el tiempo cerrado. O sea, todo pareciera que... forzando una situación, ¿no? Para llegar al empate en la comisión y que se invalide. Ese procedimiento no estoy al tanto del procedimiento, no sé cómo fue, porque no corresponde, digamos, a mí ni nada por el estilo. Nosotros hicimos un acuerdo, hace rato que veníamos anunciando con el PRO un interbloque a nivel del diputados de la Nación. Así que ya lo habíamos dicho y actuamos en consecuencia. Así que siempre con el diputado Ritondo hemos actuado, no teníamos cerrado el interbloque, pero funcionábamos como interbloque. Pero no es anterior a la nominación, no debería ser, no es anterior a la Comisión Libra. Nosotros lo hicimos antes y presentamos la nota la semana pasada, pero ya lo veníamos haciendo de por ahí, y nosotros estamos armando un interbloque como para poder continuar, para poder llegar a acuerdos, incluso más. La semana que viene o la otra, hay algunas reuniones también, como están habiendo, como yo las tenía en la capital, que después no se dio con el PRO, sí en la provincia de Buenos Aires vamos a tener diálogo. Después, si se da o no se da, no es una cuestión, y yo tampoco me quiero meter, porque si no van a decir, vos sos de capital, no te metas en provincia. Pero quiero volver sobre la... razón. Así que te quiero decir que los avances están y los interbloques no los hacemos por 10 minutos. Creo que los hacemos para adelante. Después se rompen. Pero el hecho de haberlo presentado... Partido Justicialista, lo de Juntos por Buenos Aires, se rompieron todos los interbloques que se han formado. Pero bueno, ustedes quienes ustedes que a Wellman le hablan, ¿no? Cuando le dice ustedes, digo. No, ustedes, yo le hablo a todos. No, pero hablo en general. No me habían dado vuelta. Yo nunca armé ningún interbloque, Sago, eso es lo que No sé, y ya tenés un problema que le discutiste el tema de la rompedura de huevo de Pascua. Sí, pero soy muy discutidora, ya creo que hasta el final. Ya hay algún tema con eso. No, pero lo que sí vuelvo sobre este tema, porque son muy reglamentaristas, y sin embargo, el presidente de la Cámara, Martín Menem, no hizo vista a la vista gorda y permitió que se inscriba un bloque con el tiempo cumplido. ¿Cómo es la... habría que verlo, yo no estoy al tanto de eso, así que seguramente en el día de hoy me enteraré. Okay. Porque yo vi ayer muy tarde, sí. Muy tarde para mí son las 11, te lo aviso porque ya estoy durmiendo. No, está bien. Me levanto a las 5:30 de la mañana para ir a caminar, imagínate.
vi tarde un listado que me enojó porque me cortaron, ¿viste? Cortaron la cabeza de Sago. Porque vos ibas a estar en la... Vos ibas a estar... No, vi el listado, pero en el medio salía hasta la B corta, pero no salía la Z, y el último era yo. El último era vos, estabas incluido. Acá lo tengo, sí, estás acá. Sos el número 24. Entraste con las 10 de última. Claro, pero, y esa es mi culpa que tengo siempre, ¿viste? El karma que tengo, que era el último de la fila, el último de la... Bueno, los que empiezan con letras del final lo sabemos bastante bien, pero bueno, nada, para dejar en claro, entonces, ¿desconocés por qué toman esa determinación, la verdad, Martín Menem? No sabía. Le pregunté a mi parlamentario si tenía, y hasta las 4 de la tarde que yo me fui a 2 programas de algunos colegas de ustedes, no estaba en la lista, así que por eso no podía contemplar a ver cuántos éramos, ni quiénes éramos. Sago, la última sobre la bicameral, ¿no? Se espera la indagatoria de los funcionarios la semana que viene. Bueno, última, antepenúltima o antepenúltima, porque quedás al frente de esta comisión en un minué desopilante. Digo, primero aclarar, te sorprendió, ¿no? A vos que has... No, por supuesto. Sí, por supuesto. Si ustedes ven... Ahí está la grabación, ¿no? De la cosa. Yo estaba quietito, sentadito. Veníamos de un hecho no muy lindo. No muy grato, ¿no? No, las piñas, no muy grato. Claro. El tema ese, bueno, yo estaba tranquilito ahí, no quería mover, no quería nada. En la discusión prácticamente ya faltaba poco tiempo y se podía caer la reunión de DNU y teníamos nada más ni nada menos el tema de la deuda. Sí, estaban los funcionarios de economía ahí sentados viendo todo el show. Estaban los funcionarios de economía hacía 2 horas esperando, porque habían llegado antes, habían dado una charla, qué sé yo, y después iban a quedar el tema de la comisión. Así que bueno, imagínate, tranquilito, y vi que no había acuerdo por un lado, hubo 2 o 3 ver si podían, no dieron los votos para un lado o para el otro. Bueno, y me pidieron a mí, el primero que me lo pide es el diputado Santilli, que estaba al lado mío, que venía a reemplazar al diputado Lombardi, y me dijo, che, me parece que acá no hay acuerdo en nada, ¿por qué no? Porque yo no me quiero levantar a la mesa, le digo, cada vez que hay, pues le digo, van a decir que Sago otra vez, no quiero lío. Bueno, vino, creo que el presidente del bloque de Bornoroni, del bloque de diputados de la Libertad Avanza, me dijo, ¿puedo hablar con vos? Que yo sí, nos sentamos, mirá, tenés un hecho, me parece, le dije, consulten, muchachos, consulten a todos. Vino Martín Menem, hubo consultas de todos lados, y bueno, y ahí acepté cuando vi que tenía, bueno, lo hablé incluso con el bloque de la oposición, con Unión por la Patria, con los senadores, con los diputados, también se había, porque la verdad que yo dije, muchachos, yo no me voy a exponer a alguna cuestión, si estamos de acuerdo, bueno, hubo alguna, por lo menos para mí, ¿no? Para el diputado Sago hubo algo bueno, que decir, tuve los votos a favor y tuve abstenciones, no tuve negatividad. O sea que para mí es algo favorable, ¿no? Que confíen en mí, por lo menos los diputados y los senadores que me pusieron en ese lugar. Ayer se reunió el confederal de la CGT y va a haber una marcha para justamente repudiar lo que está pasando en estos días. Uh-huh. ¿Cuál es tu opinión? Para el día 30. Día 30, sí. Para el día 30. Bueno, yo siempre digo lo mismo, Fabián, digo que todo el mundo tiene el derecho, porque nuestra Constitución, nuestros organismos de control y todo eso siempre te dan que vos podés manifestarse, te podés marchar, siempre no jodiéndole la vida al otro, que es lo que intentamos hacer, y que no haya disturbio y que no haya heridos, y menos alguna persona fallecida, nada por el estilo, como tuvimos en varias oportunidades hechos que no son gratos, ¿no? Ni para nadie. Así que en el orden de siempre, que bueno, que puedan hacer todo, manifestarse siempre es bueno. Siempre es bueno, de la manera que uno está. A veces podemos estar de una vereda, podemos estar de otra, de acuerdo o no de acuerdo, pero me parece que todo aquel que considere que tiene que manifestarse por un hecho y que le corresponde todo, esto bienvenido sea, que se manifieste todo, sin
hacer ningún desmán y sí que no haya violencia, eso por sobre todas las cosas, pero bueno, y todo el mundo tiene su derecho. Seguramente hay algún atraso salarial, seguro, por el tema inflacionario. Imagínate que tuvimos el 3.7, no estaba esperado para mí, fue algo muy sorpresivo, pues yo siempre lo dije, estamos bajando, y cuando viene un hecho de eso, luego tenés, se nos fue de las manos, se fue subiendo, hay alguna que otra movida, me parece que fue el tema también, y después tenés los hechos buenos de haber liberado el cepo, pedido por un amplio margen de la población, sectores industriales, sectores del campo, sectores comerciales. Me parece que lo bueno, pero también tiene que decir, hubo un 3.7 de inflación, es preocupante, y me parece que hay que ordenarle y hay que empezar a caminar para ver cómo se revierte estas situaciones. Y si la CGT tiene el tema de manifestarse, tiene todo su derecho. A veces yo me quejé porque dije, ¿qué pasa? Al gobierno de Alberto Fernández en 4 años no se le hizo ningún paro, este gobierno ya lleva 3. Me parece que no es lo justo en 1 año y 2 meses, no es tan justo. Pero bueno, el derecho está y está cada claro, uno puede hacerlo, y tratemos de que sea sin violencia. Cuando es sin violencia y todo el mundo, la manifestación que quiera, vos podés usar un bombo, una corneta, lo que quiera, pero sin violencia, eso es por encima de todo lo que nosotros tenemos que rogar siempre para todos los argentinos no tengan problemas, digamos. Me parece que eso, y convivir. Esa es la convivencia de lo que quieren y por un lado, lo que quieren y por el otro, lo que tienen un pensamiento, lo que tienen el pensamiento totalmente de enfrente, pero bueno, sin violencia y sin agresión. Eso es por sobre todas las cosas que hay que pedir siempre. Sago, vuelvo a la comisión porque la semana que viene la bicameral recibe a los funcionarios en el marco de la interpelación Libra, comisión que usted preside como increíblemente diputado de síntesis de los espacios. No me meta más en problemas, te pido por favor. Van al recinto, no van me al metas más en recinto. problemas, Van al recinto. más en problemas de los que tengo. Bueno, pregunta concreta. ¿Tenemos la confirmación de si va Toto Caputo, ministro de Economía, y Roberto Silva, Comisión Nacional de Valores? No sabría decirte. La verdad no lo sabría podemos decirte. confirmar. No lo puedo confirmar yo si ya está arreglado que vienen o no los funcionarios. Y ahora sí, la última, sobre las versiones que circulan de un posible acuerdo entre Unión por la Patria y el Bloque Libertario para eximir a Karina Milei de ser interpelada por el Pleno. ¿Alguna consideración le resulta verosímil? De la misma manera que dije, me parece que siguen metiendo el carro adelante del caballo, porque primero se tenía que haber conformado la comisión, porque yo fui uno de los que pidió una comisión, yo pedí una comisión bicameral. Me parece que iba a tener mucha más relevancia, iba a tener mucha más fuerza, pero bueno, no se dio que votaran una comisión que nosotros nos abstuvimos, para decirlo bien claro cómo fue todo, ¿no? Porque yo pedía otro tipo de comisión mucho más seria de la que hoy puede tener, porque con ambas cámaras me parece que era mucho más empuje, una bicameral siempre tiene mucho más serio. No seriedad, sino seriedad siempre hay siempre, y no tiene mucha más fuerza. Ahora, yo siempre dije, vos primero tenés que conformar la comisión, tenés que empezar a trabajar en la comisión, y después decís al funcionario que viene o que no viene. ¿Por qué? A ver, ¿qué sabés vos quiénes son los implicados? ¿Alguien lo sabe? Si todavía no investigaste. Si vos todavía no tenés fehacientemente quién fue por un lado y quién fue por el otro. ¿Quién llevó a las personas al despacho presidencial? Entonces vos decís, ¿por qué citamos a fulano, sultano, mengano? ¿Y qué sabemos nosotros que son? No, suponemos, primero investiguemos. Si vos investigás y te digo, mirá, hablo con vos y te digo, y no es un buen paso para empezar la investigación. Bueno, pero para empezar la investigación, un buen paso no es por lo pronto preguntarle a los protagonistas las decisiones económicas. Bueno, por eso te digo, primero investiguemos, primero creemos la comisión, una vez que empieza a funcionar la comisión, empezamos a actuar, cuando se empieza a actuar, empezás a convocar, y cuando se empieza a convocar, puede ser que involucres a uno, al otro, o cambie y diga, no, es fulano, sultano y mengano. Bueno, vamos por fulano, sultano y mengano, hacer la consulta pertinente. Pero es al revés. O sea que nadie acá, no es que retiran o no. En el día de mañana yo no sé si nos pueden volver a convocar a las personas que se están yendo. ¿Y en esta comisión vos la ves con futuro, con este empate clavado? Y siempre hay uno que desempata. Pero son 24, en este caso, ¿quién tiene que desempatar? Bueno, yo supongo que el que esté a cargo del, no sé cómo se va a conformar, a cargo de la presidencia, si se va a formar un presidente, unas autoridades.
Okay, como en todos lados. Cuando hay empate, siempre desempata el presidente. Pero la definición... Vos no sabés que hay empate, y vos no sabés si hay empate, si de un lado o del otro... Y bueno, en principio son 12 y 12, pero la pregunta... El criterio que cada uno tiene que tener su pensamiento. Yo no sé si no termina 20-4, qué sé yo. ¿Alguna votación? Pero te hago una pregunta si sabes desde el punto de vista organizativo. En este caso, ¿quién tiene que definir en la presidencia si hay empate? ¿El presidente de la Cámara? No. Primero hay que ver el tipo de reglamento que se conforma para que funcione la comisión. Clarísimo, Sago. Muchísimas gracias por la diferencia. Vamos a ver con qué formato se va funcionando. Tiene que haber un ordenamiento. Alguien que convoque, alguien que maneje las comisiones, alguien que la llame, alguien como toda comisión hoy que funciona dentro del Parlamento. Clarísimo. Muchísimas gracias por la deferencia de atendernos, por habilitar este intercambio de diputado. Maravilloso, no rompamos los huevos. Quedamos agradecidos. Pasaba el diputado nacional Oscar Sago, el interbloque del MID con mucho coqueteo con el PRO, ¿no? Digo, está ahí, ¿no? Más cerca del PRO. Están unidos, es lo mismo. Es lo mismo, es el interbloque, mismo. Claro, tenés razón. Bueno, tengo menos parlamento, no se puede. No pasa nada. Nadie puede saber todo. No. Y son las 10 clavadas. Depende en qué reloj lo mires, mirá. 9:59 en uno, 10 clavadas en otro para orgullo de los Urinovskis, los Libertis de este mundo. Radiales somos, radiales. ¿Sos radial, Wallman? Sí, trato de serlo. Estábamos peleándonos con Estábamos discutiendo. Sí, me parece interesante el debate, porque está claro que no hay una cuestión definida ni un estilo. Puede tenerlo sí un programa, pero la definición es en definitiva... Del ejercicio, ¿no? Profesional. ¿Qué buscamos? Claro, buscamos encontrar, digamos, un resquicio por donde entre una pelota que vaya al ángulo, que la definición del yo no otro... estoy jugando un partido contra Sago. No, yo no digo que... Bueno, tampoco estamos rompiendo los huevos, pero lo que sí creo es que encontrar ese lugar de déficit en el discurso del que ellos hablan, sí es necesario. Zapatero a su zapato, que Sago hable de la Cámara de Diputados, lo que pueda decir de la inflación, del paro, no tiene hoy una incidencia hoy en día porque no representa todavía nada más que al cuerpo legislativo. Esa es mi opinión. Digo que cada invitado a este espacio hable de la que le toca realmente, porque si no todo el mundo opina de cualquier cosa. ¿Vos qué tenés? Vos sí opinás de cualquier cosa. Sí, vos del otro lado. El único que está habilitado acá a opinar de cualquier cosa sos vos. Ni Wallman, ni yo, ni Sago. Al 11 22 34 96 72, bilaterales atendiendo. Y si no, al pleno de Triple Click en el canal de YouTube. Estamos con todo, Dale, hacenos saber que estás ahí. Una pruebita de vida. Triple Click. Una mirada microscópica. ¿Somos varios? ¿Quiénes estamos? ¿Nos estamos? Uy, hay algunos. ¿Querés que aclaremos el debate que estábamos teniendo? Porque por ahí queda un poco confuso. Dale, hagámoslo, plantealo. Estábamos discutiendo con Wallman, que yo le decía a Wallman que esto, ¿no? Cuando llamamos a alguien, lo llamamos para preguntarle por su trabajo cotidiano. Porque esto de la consideración, bueno, te voy a pedir una consideración tuya sobre el paro general. Y Sago, que es interesante, porque es cierto que es interesante lo que plantea Wallman, dice, Sago reconoció que hay inflación. ¿Y? No. Dijo bueno, él es del MID y reconoció, bueno, está bien, pero digo, es un... no te lo está reconociendo Toto. No, claro, pero estamos hablando en el contexto de un gobierno que no habla absolutamente del tema, es más... Pero no es del gobierno, ¿no? No me parece que sea tan del gobierno, como que es un díscolo. Eso te digo. Yo no creo, te firma todo y acompaña todo, díscolo tiene. Pero por un juego propio, ¿o no? Sí, claro, tiene juego propio. Eso es lo que digo, sí. Pero no es que lo está reconociendo el gobierno, si lo dice Sago. Si Sago dice, sí, no, hay una inflación, los niveles de precios... No, pero ¿qué dijo? Nos equivocamos. Lo asumió como propia. Lo asumió desde el gobierno. Yo venía viendo...
O sea, está bien, no es el ministro de Es Economía. para discutir. Yo creo que cuando llamamos a un diputado le preguntamos por el Congreso, cuando llamamos a un economista le preguntamos por la economía, cuando llamamos a un representante del Poder Ejecutivo le preguntamos por la conflictividad social en todo caso. Pero bueno, a ver, ¿qué tenés para opinar? A ver, sobre este debate. ¿Cuál es el ejercicio periodístico? Porque, como te decía, acá la única habilitación a la doxa la tenés vos. ¿Qué dice? ¿Tenés ahí, Walman? Sí, tengo acá, por supuesto. Vemos a partir de las 9 de la mañana. Qué maravilla esa, pone Nacho W. ¿Qué maravilla? Que esa, maravilla esa. Supongo que tendrá referencia a juguetes, a la intro del programa. Bueno, acá pone Iris que se va. ¿Qué intro del programa? El tema de apertura. Sí, el tema la de apertura es Club sí. de Toby, que es un cuarteto o un quinteto de cuerdas que hacen covers uruguayos. Mira, qué bueno, ahí está el subtitulado. Ahí está, maravilla esa versión de Vencedores Vencidos. Miguel dice, buen día patriotas, buen día Starkey Hatch, buenos días para Miguel. Buen día, triple cliquera, triple cliquero. Alejandro Romeo, buenos días Luciana Fabiana, estoy escuchándolos atentamente desde la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, tierra de lucha federal. Bienvenida desde Abril. Buenos días, Abril, para vos también. Comparativas Tecno. ¿Le estamos haciendo una nota a Bilardo o a Sago? Está hablando igual que el doctor. Bueno, hay algunos que le meten fichas a eso. Carlos Esteban. ¿Qué rechazo? Hola, Carlos. Me regeneran estos cipayos? Dice Carlos. Bueno, estamos para escucharlos y para que vos también lo escuches, ¿no? Dale, Alonso. Perdón, dale. Sí, y Daniel Cárdenas, buen día, Luciana y Fabián. Buenos días. En el 11 22 34 96 72, ¿qué dicen? Luego del cierre de los mercados, una vez que los mercados ya habían cerrado, en el día de ayer martes, el Banco Central decide flexibilizar aún más los controles cambiarios, ¿no? Lo que se llama cepo, que uno puede imaginarse como un candadito con una llave que se abre. Y lo cierto que mal llamado cepo porque distorsiona una herramienta de política económica que tiene que ver con administrar un bien que es más demandado que la oferta disponible, que es el dólar. Después podemos pensar en cuáles son esos factores de demanda y cuán genuina es esa demanda de dólares. Pero lo cierto es que la demanda supera a la oferta, con lo cual la administración de esos dólares podría entenderse más que como cepa o como una herramienta de política económica. Dicho esto, por supuesto que el sueño húmedo del gobierno pasa por este mercado libre tan utópico, inalcanzable, porque en lo pragmático lo que va mostrando son muchos giros, ¿no?, respecto a su ideario, a su prédica, a su mantra. Más allá de esto, avanza y le libera el acceso al dólar oficial a empresas extranjeras, ¿no? Hasta el día de ayer, los habilitados para comprar dólares al oficial eran las personas físicas, y ayer incorpora a personas jurídicas, pero foráneas del exterior. ¿Por qué? ¿Por qué esta decisión? Porque las inversiones extranjeras son el gran ausente en este primer año, casi medio ya, que lleva el gobierno libertario. De hecho, solo en lo que va de este año, las inversiones extranjeras están en terreno negativo en menos 1.900 millones de dólares, o sea, con lo cual, lejos de venir, se fueron. Menos 1.900 millones de dólares. Esto que muestra, bueno, el fracaso, por lo pronto, no vamos a decir fracaso terminal, pero sí, hasta ahora, el fracaso del RIGI. Digo, hasta ahora el RIGI fracasó. ¿Qué produce esta decisión? Bueno, un enojo, ¿no? En los locales, porque los locales no tienen este beneficio del dólar oficial para la repatriación, porque hay que decir, digo, ¿a qué se les pide a estas inversiones para acceder al oficial? Que permanezcan en el país 6 meses. 6 meses. Con lo cual, esto muestra que hay un plan de gobierno, un plan económico semestral,
El plan económico del gobierno es semestral y tiene un problema de descalce porque el acuerdo con el fondo es trimestral. Dentro de 3 meses hay que revisar la meta de reservas, para lo cual el gobierno debería haber juntado 4.500 millones de dólares. Entonces ahí ya hay un primer deadline, que es el acuerdo con el fondo es trimestral, desacoplado con el plan de gobierno, que es llegar a las elecciones, con lo cual es semestral. Y para esto, claramente, los 12.000 millones de dólares del fondo no alcanzan, hay que descontar los vencimientos con los bonistas, esos ya son 5.000 palos, hay que sumar otros organismos multilaterales de crédito, son otros 2.000, se lo come todo, pero no solo se lo come los vencimientos, sino que se lo come también una presión importadora que va en aumento, porque los importadores también tienen liberado ese dólar que es sensiblemente menor al dólar para el cual las empresas jurídicas no tienen restricciones o tienen menos restricciones, que son los financieros o directamente el blue, que la diferencia entre el oficial y el blue ya está por encima del 5%, con lo cual si vos, con los pesos que tenés en tu caja de ahorro, en caso de que tengas pesos, ¿no?, que son los menos de los que estamos acá, si es que hay alguno, no es mi caso, comprás los dólares en el banco vía home banking, los pasás a la caja de ahorro en dólares, te los llevas, vas a la calle Florida y los vendés, ya ganaste el 5% en 2 clics y unas cuadras, no 3, en 2 clics y una cuadra, con lo cual vuelve el famoso puré para quien tenga, ¿no?, ese excedente. Pero decíamos del plan trimestral del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y voy a reivindicar a Wallman, porque es cierto que cuando Sago dice la inflación se nos fue de las manos, hay una definición política muy interesante, ¿no?, musculosa, digo, para poner en valor y jerarquizar esa definición, se nos fue de las manos, ¿no? Y lo cierto es que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional son inflacionarios por definición, y esto tiene que ver con la falta de comprensión de la dinámica económica argentina. Digo, cuando en las academias del mundo de las ciencias económicas se dicen que hay 4 formas de entender la economía, la ortodoxa, la heterodoxa, la argentina y la japonesa, no es joda, está estudiado realmente esto que definimos como economía bimonetaria y que empieza a prender fuego todos los manuales libertarios, liberales y de la ortodoxia. ¿Por qué? Digo, tenemos una inflación hoy al alza fuerte, digo, ya había sorprendido el guarismo previo al acuerdo con el fondo, el 3,7%, vemos las remarcaciones en góndolas, y solo compensar lo que va a pasar con tarifas que están asociadas al movimiento del dólar y cuánto eso presiona sobre la canasta de los consumidores. Bueno, ya ahí das cuenta de un fenómeno que a las claras no es monetario, porque no, teóricamente, digo, no hay déficit fiscal primario. Entonces no es un problema. La inflación que vimos, el guarismo que vimos el viernes, se desprende de la presión sobre el dólar, que empujó a los financieros al alza y eso trasladó a precios. O sea que el pase a precios del oficial tiene aún más impacto. Entonces, la inflación no es un fenómeno monetario, sino que es un fenómeno que está asociado al tipo de cambio y no a la cantidad de dinero circulante. Digo, esto ya está, queda a las claras, se prendió fuego el manual libertario, más cuando Sago dice se nos fue de las manos. Sí, porque la leías mal, creías que, como decía Milei, era siempre y en todos los casos un fenómeno monetario, y de repente te apareció el componente dólar, el componente inercial, el componente indexación, el componente especulativo, ahí así está funcionando. Esto es lo que no entiende el Fondo Monetario Internacional. Y marcábamos una inflación asociada a las remarcaciones en góndola por cobertura, porque todo lo que se produce en el país tiene al menos un componente importado, por la asociación directa que hay entre nuestra canasta de consumo y lo que le vendemos al exterior, con lo cual también son precios dolarizados, y para eso las retenciones son una herramienta de desacople, ¿no?, del precio internacional. La inflación en góndolas, vimos una atracción también muy importante de lo que va a ser tarifas por el costo de la energía dolarizado. Pero esto desde esta comprensión más heterodoxa de entender la inflación como un fenómeno multicausal. Ahora volvamos a la definición liberal, libertaria, la que mira el Fondo Monetario para negar que su acuerdo es inflacionario, y ahí sí está asociada directamente a la cantidad de dinero circulante. Ellos dicen, bueno, de hecho es el discurso que mantuvieron hasta acá, es la doctrina Berning, que es el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Berning,
¿Sabías que se llama así? No, no tenía idea que tenía un comunista en el Banco Central. De hecho, se llama Me así. imagino que sí, por Y Vladimir. en su casa le dicen Claro, Volodia. claro. En su casa directamente le dicen Volodia. Así le decían, digamos, daremos a la audiencia, a los que no saben, ¿no? Que- Sí, en honor a Lenin se llama así, Burning, que su madre, bueno, sí, era comunista, no así él, que es el vicepresidente del Banco Central y parte de la pandilla Anker, ¿no? Esta consultora que fundaron Caputo y Bausili, presidente del banco, tras su salida del gobierno de Macri. Volviendo a Bernin en numerosos papers, están todos firmados, los presentó en Londres, los presentó en Basilea, los presentó en Nueva York. En todos estos papers decía el éxito de nuestro programa, no como titular del Banco Central, no como en el ejercicio de la política económica del Ministerio de Economía, pero decía, bueno, el éxito de nuestro programa es que el Banco Central tiene fijada el circulante en 4.2 billones. Está firmado en todos lados, 4.2 billones. Esto nos contiene la inflación por esto, por esto, por esto, por esto. Este es lo que compra la literatura liberal. Bueno, resulta que el acuerdo con el fondo quedó enterrada, la doctrina Berning. Dijo, no, papu, así no se cuenta el circulante, qué vivo que sos. Estás contando depósitos, liquidez, pero no estás contando la cantidad de letras que tenés emitidas, no estás contando esto, no estás contando otro, no estás contando otro. La base monetaria que tenés no es de 4.7, es como de 11. Con lo cual, No te digo, alcanza. eso... Con lo cual pone en jaque la relación reservas-base monetaria, que también estipula el Fondo Monetario Internacional, que hay que decir que es una fórmula más compleja porque suma importaciones, exportaciones. Pero lo que quiero decir con esto es que, ahora bien, reconociendo y aparte como empieza a definir la base monetaria, el M2 más los otros componentes que los podemos nombrar pero son muy técnicos, al reconocer todos los componentes de la base monetaria y al analizar la dinámica económica del gobierno, que está todo el tiempo aumentando su deuda en pesos, esta base monetaria está en aumento, pero en franco aumento, en un ritmo de multiplicación exponencial. Entonces, una vez más, si nos ponemos en los zapatos ortodoxos y decimos que la inflación es un fenómeno monetario, más allá de lo que veamos en góndola, más allá de lo que veamos en tarifas, acá tenés un enorme factor de presión, que el gobierno puede salir a controlar mediante una herramienta que es la tasa. Como no puede esterilizar más peso del Banco Central por este mecanismo de la flotación entre bandas, una vez más es muy técnico y muy finito, no controla el circulante se le dispara, entiende que este es un factor de presión para la inflación y lo arbitra con las tasas. Para arbitrar esta liquidez, las tasas tienen que estar realmente muy altas y tienen una incidencia en la economía real sumamente recesiva, ¿no? Porque encarece el costo del financiamiento. Hoy está prevista la reunión de directores del Banco Central, que se hace habitualmente todos los jueves. Como mañana es Jueves Santo, se adelanta para el día de hoy. Hay mucha expectativa en el mercado respecto a cuánto vayan a hacer estas tasas, porque además con estas tasas mejoran sus rendimientos en pesos en el carry trade. Increíble como carry trade ya lo tenemos todos incorporados, ¿no? Como ya forma parte de nuestra agenda. de hecho, cuando en algún momento del día decís carry trade por alguna razón. De hecho, los libertarios en Twitter te preguntan todo el tiempo, vos que hablas de carry trade, ¿sabés lo que es? Ya como para decirte y menoscabarte. Lo que es increíble es la buena prensa, además. A nadie le avergüenza decir, che, estoy haciendo carry trade. Sí, no te da vergüenza, no te da un poquito de pudor. La verdad que eso es lo que, en definitiva, es lo que nos lleva a este tipo de discurso, ¿no? O sea, hablar normalmente de cuestiones que son absolutamente antiproductivas. Eso es normalizar la economía, ahí tenés, normalizar la economía. Expectativas sobre la suba de tasas, uno podría entender que se va a correr el Banco Central de seguir andando sobre esta línea de reducir al mínimo las intervenciones o venderlo así, que no va a haber una suba de tasa determinada por el Banco Central, sino que va a dejar que lo arbitre el mercado. Y ahí, ahí te quiero ver, todos metiendo a plazo fijo. Orillando a las 10:30 de la mañana, quiero poner en valor la siguiente comunicación telefónica, porque quizás al nombrarlo sea para muchos un perfecto desconocido, pero él fue el viceministro de Economía de Sergio Massa, el secretario de Finanzas, el cargo que ostenta hoy Pablo Quirno hasta el 10 de diciembre de 2023. Buen día, Eduardo Setti, Luciana Glesser y Fabián Wallman acá los saludan. Fabián, un gusto estar con ustedes. ¿Te puedo hacer una aclaración? Sí. Viceministro no fui.
Pero los fui tres yo que- secretarios fungen un poco de viceministros, Está ¿o bien. no? Sí, Digo, sí, sí, entendiendo bueno, que sí, que es un pero- cargo. Por ahí generalmente sí tenemos una relevancia importante los tres secretarios, pero el que se dice así tampoco lo es el de política económica, que en estos casos fue Rubiste. Claro, está bien, sí, se entiende y vale la aclaración y lo Sí, para no agradece. adjudicarme cargos que no tuve, ¿no? Bueno, pero yo entiendo que los tres secretarios, la traducción para mí es que los tres secretarios que acompañan al ministro de alguna manera funcionan como viceministros y creo que la lectura tampoco está tan lejos, ¿no? Ah, bueno, en ese caso, si lo vemos así está bien. Seti, traslado la primera pregunta de rigor que hacemos en este programa y es ¿en qué te enganchamos, en qué punto de la agenda estabas cuando te interrumpimos? Estaba terminando unos informes que tenía que hacer para actualizar las cuestiones de la fundación. Ahora sí, entonces sí, vamos a aclarar, ¿no? Que es parte del Frente Renovador y referente en esta materia. Voy al punto, Seti, se Sí, ve participo en la Fundación Encuentro, entonces. en la... Trabajo para- Ahí está, Tiene finitos. subtitulado Sí, todos los sí, textos de sí. Luciana, van a estar. Sí, por esta rigurosidad de No, Seti. no, como les dije, la Fundación les daba el nombre de la Fundación. Sí, claro, bien, la Fundación Encuentro vale marcarlo. Seti, ¿se ve un cambio en la política económica del gobierno a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o refuerza su plano o si había plan lo que venía, por donde venía transitando previamente? Bueno, digamos, esto viene a tirar por la borda todo lo que venían diciendo, ¿no? Que no iban a devaluar, que su política era mantener el tipo de cambio pisado permanentemente, que no hacía falta, que esta vez era distinto. Bueno, todo esto indica que no es distinto, que no tenían otra opción que tomar la plata urgente del Fondo Monetario Internacional, porque el atraso cambiario les había hecho intervenir y no acumular reservas permanentemente y le había deteriorado las cuentas al Banco Central. La situación, creo, del gobierno hoy es la última que tenía para tomar, es la última plata que tiene para tomar, con tal cual están hoy los bonos, el valor de los bonos, el riesgo país no te permite tomar endeudamiento con bonistas, o sea que creo que lo que hizo es tomar lo último que les quedaba a mano como para poder sostener algo más o menos parecido a lo que venía haciendo, con una devaluación de por medio, pero seguir manteniendo el tipo de cambio pisado hasta las elecciones para ver si pueden obtener un resultado decoroso. ¿Y le alcanza para ese objetivo de llegar con esta balsita a la orilla de las elecciones? Yo creo que ahora va a arrancar, como nosotros hicimos algunas notas desde la Fundación, antes de que arranque el nuevo sistema, y vimos que esto iba a arrancar así, porque obviamente si esto no arranca así, Tranquilo, decís, imagínense que sí. si esto no arrancaba así, empezaban a perder reservas el primer día, sería una locura, porque prácticamente no pueden darse el lujo de empezar a perder ya el préstamo del Fondo Monetario Internacional interviniendo en el mercado para sostener el tipo de cambio. Pero si se dan cuenta, hoy ellos sacaron el BLEM, que era una posibilidad de liquidar un poquito más arriba para los exportadores, y hoy tienen la posibilidad de liquidar sin ese BLEM. Lo que les lleva a más o menos a lo que pierden del BLEM es lo que más o menos les ganaron por la devaluación. O sea que no hay un tipo de cambio muy competitivo para la liquidación. Entonces yo lo que creo es que en algún momento va a ir presionando sobre el límite superior de estas bandas. Y bueno, cuando empiece a presionar sobre el límite superior de las bandas, ahí van a tener que intervenir para que no se les vaya el plan. Y ahí sí la situación se va a empezar a complicar. Y vamos a tener que ver cómo hacen. Yo creo que de todas maneras esto lo están haciendo para llegar hasta las elecciones. Y luego de las elecciones viene otro golpe evaluatorio que golpea otra vez el bolsillo, que complica a los asalariados, complica a los jubilados, complica a todo el mundo que vive de un salario fijo y requiere llegar a fin de mes con lo que puede juntar habitualmente, ¿no? Otra devaluación, ¿no, Seti? Porque hoy estamos, Claro, hoy lo que hubo fue una devaluación, devaluación, por ¿o eso. no? Sí, es Sí, una sería devaluación, correcto. Preveo la tercera devaluación
digamos, en el periodo Milei, digamos. Y en ese contexto, ¿qué tal, Fabián? Bueno, te saludo, Eduardo. ¿Qué tal, Fabián? Y en este contexto, bueno, inflación de 3.7. El gobierno negó absolutamente la posibilidad de recuperar los salarios que se perdieron y con paritarias del 1.3 pactada para 3 meses seguidos. ¿Cuál es lo que queda a los trabajadores? ¿Qué es lo que les queda? Nosotros, si te cuento así rápidamente lo que vemos. Nosotros vemos inflación un par de meses al torno del 5. Subiendo tasas para que no presionen sobre el tipo de cambio, enfriamiento de la actividad, porque obviamente cuando la gente no tiene plata para consumir, consume menos, consumo masivo, durables, todo para abajo. Tipo de cambio estable un tiempo. Dado que la actividad va a caer, probablemente la recaudación real caiga. Ellos anunciaron, no sé si se acuerdan, anunciaron un ajuste fuerte para hacer este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si la recaudación cae, aún más fuerte tiene que ser, que también pegan en el nivel de actividad. O sea, más ajuste. ¿Hay donde seguir ajustando? Digo, porque uno puede pensar, ¿se puede? Bueno, perdón, Luciana, probablemente ajusten nuevamente sobre tarifas, ¿no? Que es donde todavía tienen un margen para hacerlo. A lo que hay que sumar, ¿no? Que también la devaluación agrega más presión todavía, o sea, no podemos medir esos aumentos, pueden ser exorbitantes. Claro, exactamente. Cuanto más devaluás, más tenés que volver a ajustar las tarifas, porque todo eso está dolarizado, así que tal cual es así. Seti, hay dos variables, ¿no? Digo, uno observa el riesgo país, que si bien ayer bajó un poco, está altísimo, e inversiones, ¿no? En terreno negativo, en lo que va del año 1.900 millones de dólares, y pensar, ¿no? Todos estos esfuerzos market friendly, los regímenes de promoción, las desregulaciones, digo, en estos dos indicadores, ¿no se ve un fracaso de esa literatura? Yo creo que sí. En un momento estuvieron cerca de llegar a los 600 puntos, que es por debajo de los 600 puntos donde pueden volver al mercado. Pero creo que rápidamente el mercado corrigió, porque justamente el mercado tiene claro dónde es que la Argentina puede salir a tomar más deuda y no ven hoy a la Argentina con la solidez como para seguir tomando deuda. Creo que esta última toma de deuda, aunque es con el Fondo Monetario Internacional, creo que es terrible para nosotros, porque probablemente esto se vaya diluyendo en mantener un esquema cambiario medio rígido o atrasado, que solamente complique la situación de todos los argentinos a futuro y nos complique la posibilidad de repago de la deuda a futuro. Así que nos permite y nos lleve a tener que hacer negociaciones nuevamente con el Fondo Monetario y cuestiones muy difíciles en las que después quedamos encorsetados, cualquier gobierno que le toque seguir con esto, o si les toca a ellos nuevamente, van a tener que seguir trabajando sobre el ajuste, sobre las situaciones complicadas para la gente, digamos. No hay ninguna cuestión para festejar ni nada alegre en esta toma de decisiones a las que han llegado, ¿no? Según entiendo, el propio fondo reconoce en el documento que es impagable. Sí, yo creo que sí, y si vemos el porcentaje de la capacidad prestable del fondo que Argentina tiene prestado, es de locos. Ningún banco a un solo acreedor, sí, a un solo deudor, perdón. Y eso, y entonces que definitivamente estamos hablando de cuestiones políticas y no financieras, porque no me imagino a un almacenero, si le deben 100, que le fíe 50 más. Yo creo que sí, hay una cuestión política, hay un apoyo de Estados Unidos para que este préstamo llegue a la Argentina. Yo creo que el fondo, si es por la gente que trabaja en el fondo, no nos hubiera dado más nada, pero bueno, obviamente los que rigen los destinos del fondo son los países más grandes y entre los cuales uno de los que más pesa es Estados Unidos, y sí, hubo un apoyo explícito porque la política exterior nuestra es prácticamente servil con Estados Unidos, entonces puede que venga por ahí, pero no quiere decir que así todos nos estén haciendo un favor, solo nos están dando
algo para tirar un tiempo que después nos va a dejar una situación muy complicada a futuro. Y además del componente Trump-Milley, ¿no? Pensar al organismo como esto que es, ¿no? El prestamista de última instancia, de alguna manera no está garantizando que los bonistas cobren, digo, de estos 12.000 millones hay que sacar los vencimientos y todo lo que hay que pagar, digo, ¿no es de alguna manera eso, garantizar que se la lleven? Bueno, que eso seguro, es toda previsibilidad a los próximos cupones. O sea, los que digo, para entender por qué el fondo sigue prestando, digo, pues está garantizando eso, digo, no sé. Por empezar, también se garantiza a sí mismo que los próximos vencimientos Argentina los va a pagar. Claro. Su propio cobro, claro. Claro, continúa dándole plata a Argentina para que Argentina no deje caer el programa también. Porque imagínense la situación que tenía Argentina hace un tiempo atrás con 24.000 millones de reservas, y sacamos todo lo que tenía que pagar Argentina en el transcurso de un año, prácticamente ya no había más dólares. Si no acumulaba reservas y seguíamos en la misma situación, era imposible. Y obviamente los bonos rebotaron un poco también porque, bueno, la salida del cepo es algo que los mercados pedían, pero también porque ven la previsibilidad de cobrar los próximos cupones. Y el mercado no siempre mira un año para adelante, 6 meses para adelante. Ve ventanas de tiempo donde puede hacer plata y encuentra un título con paridades muy bajas, entra, le hace la diferencia, cobra el cupón y se va. Ya nos pasó no hace tanto. En estos días los bonos llegaron a 70 de paridad y de repente terminaron en 50 y pico. Después del cobro del cupón. O sea, las ventanas donde el mercado considera que puede hacer plata son ventanas que las usa. Por eso los mercados por ahí a veces no son los indicados como para evaluar la situación. Es mucho más real mirar lo que le pasa a la gente con un programa como este, ¿no? Perdón, no, porque justo me dio el pie, porque en mi magra experiencia de lectura de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional veo un denominador común y que los acuerdos con el fondo siempre son inflacionarios, digo, fogonean la inflación en Argentina. Preguntarte si coincidís y por qué el Fondo Monetario Internacional no puede terminar de comprender el fenómeno inflacionario local. Bueno, en este caso obviamente que es inflacionario porque el Fondo Monetario para darte esta plata te pide una devaluación. Pero por otro lado, si no te pide la devaluación, lo que pasa es que vos seguís, o apenas te la dan, vos seguís vendiendo reservas, que son las que te dieron, y se van yendo, entonces el programa fracasa rápidamente. Pero, por ejemplo, con el acuerdo que firmó Martín Guzmán en el 2022, donde tiene que subordinar cualquier política tarifaria a un criterio fiscalista, ¿no? Para cumplir una meta, digo, eso también es inflacionario, ¿o no? ¿O no? Sí, está claro, sí. Bueno, porque el Fondo Monetario, en definitiva, también no deja de ser un acreedor de la Argentina y lo que quiere es asegurarse cobrar. Claro. Pero es incomprensible a los ojos del fondo el fenómeno inflacionario al salirse de la regla de estrictamente monetario, ¿no? Y tener todos estos componentes multicausales, ¿no lo termina de entender? Yo creo que el fondo también busca que tener un equilibrio monetario te permita a largo plazo ir bajando la inflación. Y no se fija en las cuestiones por ahí más coyunturales, que son las que vamos viendo nosotros, y aparte genera una inflación distinta y que cambia la distribución de la canasta, ¿no? Lo que vos me decías, Luciana. Sí. Porque cuando las tarifas pasan al doble, al triple, al cuádruple, cambia la composición del consumo de la gente, porque prácticamente lo que antes era el 5% de su salario, hoy pasa a ser el 15, el 20%. Entonces distorsiona toda la canasta y la medición de inflación es totalmente distinta. Uno en su inflación siente mucho más peso que la que uno ve reflejada en un índice. Por eso creo que en gran parte de lo que decís tenés razón, ¿no? En esta semana, bueno, en este contexto estuvo la visita de Besen y la, entre comillas, advertencia de que tenía que desligarse la Argentina del swap con China. Uno de los protagonistas fundamentales de ese intercambio, de esa llegada, de ese salvataje de China fue Sergio Massa. En este contexto, el gobierno dice que los yanquis nos den la plata para que nosotros le paguemos a los chinos. ¿Cómo estás viendo
esa situación? Bueno, son dos mundos distintos, ¿no? Un mundo fue cuando nosotros estábamos y un mundo es a partir de la llegada de Trump y los conflictos que empieza a tener con el resto del mundo. Obviamente hoy Estados Unidos se va a poner mucho más firme en pedirte que te alejes de China. Cuestiones que en la época que nos tocó a nosotros y le tocó a Sergio Massa ser ministro, no tenía esas complicaciones. Porque hasta se han pagado cuotas al Fondo Monetario con yuanes. O sea que no lo veían del todo mal en ese momento. Era en otro gobierno, ¿no? Otro gobierno en Estados Unidos también. Era otro gobierno nuestro también. Sí, por Nuestro supuesto. gobierno iba a hablar con todo el mundo, iba a hablar con todos los que tuviéramos posibilidad de mejorar la situación del pueblo argentino. O sea, no nos íbamos a limitar a hablar con un solo actor mundial. No, podría hacerte miles de preguntas de la experiencia de gestión, muchas de ellas contrafácticas, pero me parece que tiro la última, sí, apelando quizás a esa experiencia, pero también vinculándola con la coyuntura, que es lo que nos convoca, y preguntarte si un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional restringe al máximo la capacidad de gestión de un gobierno, o si tiene cierta cintura para tomar decisiones. Digo, ¿cuánto es ese margen? ¿En qué margen se mueve? Porque te tocó gestionar bajo el acuerdo con el fondo, ¿no? Y muy condicionado, por cierto. Si querés, después contesto la pregunta y te recuerdo una experiencia de gestión. No sé si se acuerdan sobre el final del gobierno de Sergio Massa, del ministro Sergio Massa. Tuviste bien igual. Cuando... Viste que con la misma lógica vos sos viceministro de Economía, ¿no? Un partido. ¿Se acuerdan que las negociaciones con el fondo se empezaron a demorar y Sí, fueron claro. largas y duró como 2 3 años, meses? sí. Sí, pero sobre el final, cuando... Sí, cuando hay que devaluar en el medio de la campaña. elección, Sí, exacto, Luciana, ahí. El 30%. Sí. Bueno, en esa etapa fue una negociación larguísima, donde el fondo se sienta con nosotros y dice, nosotros les mandamos, les adelantamos los vencimientos, pero ustedes tienen que evaluar 100%. Sí. Y era imposible evaluar 100% porque deterioraba la situación de la población de una manera enorme. Nosotros veíamos que el traslado a precios iba a ser fenomenal, que el deterioro en la producción, en el consumo, en todo iba a ser fenomenal. Entonces la negociación fue larguísima y de todo eso llegamos a una negociación donde fue el 20 y pico %. Que triplicó la inflación, lo que triplicó la inflación, en un abrir y cerrar de ojos también. Bueno, no la triplicó, digamos. Pero pasamos Si del ustedes 3, 4 al 12. Bueno, pero el 12 ustedes recuerdan por qué fue. Pero no fue producto de esa evaluación. Sí, bueno, también de la embestida del No. mercado, ¿no? De un No, pronunciamiento. había prácticamente un candidato que había ganado la elección que estaba diciendo que iba a devaluar Tenés fuertemente razón, sí. y que estaba Claro, fue una corrida. diciendo que iba a dolarizar sin dólares y que entonces el dólar, cuando iba a ser la paridad de la dolarización, iba a ser 2.000 a 1, 3.000 a 1. Claro. Había situaciones de distorsión complicadísimas en ese momento. No, Sí. lo de la inflación fue un paso fuerte a precios, pero no fue el 12%. Y diciembre hay una devaluación fuertísima que también impacta en precios nuevamente, ¿no? Sí, claro, de eso ni hablar. Pero entonces está sumamente condicionado. Pero Esa es la sí, respuesta. a ver, hoy el gobierno festeja el plan económico que está teniendo, pero la flotación entre bandas no es una decisión de ellos, es una decisión del Fondo Monetario. Si no, ellos le hubieran pedido la plata para poder continuar hasta las elecciones, manteniendo el tipo de cambio fijo en donde lo querían tener, ir perdiendo reservas hasta las elecciones. Esto de la flotación entre bandas y la salida del cepo es una negociación con el fondo. No tenían otra opción que optar por alguna de las opciones que le daba el fondo. En determinados momentos donde la situación está complicadísima y no tienen otra opción, tuvieron que terminar negociando esto con el fondo. No tuvieron otra opción. Tal vez por eso te digo que esto sea hasta la elección y después de la elección haya otro compromiso.
Clarísimo, clarísimo. Muchas gracias por este enriquecedor intercambio, Eduardo Setti. Muchas gracias por conversar con FM La Patriada. Bueno, muchas gracias a ustedes, Luciana, Fabián, y a disposición cuando necesiten. Muy amable. Un abrazo. Ahí pasaba, para decirlo correctamente, ex secretario de Finanzas de la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, cargo que hoy ostenta mi queridísimo amigo Pablo Quirno. Setti, cuando yo lo conocí, Setti, un tipo que mantuvo un low profile toda la gestión, Sí. digo, muy bajo perfil. Sí, sí. Cuando Sergio Massa presentó a su equipo, creo que los obligó a hablar con los periodistas, ahí lo conocí a Setti, y yo estaba leyendo en ese momento el libro de Abal Medina Padre, Conversaciones, Diálogos con Perón, Conversaciones algo con así, Perón, sí. Bueno. Y esa noche justo había leído quienes se habían subido al avión para ir a España, ¿no? Y retuve los nombres de las 20 personas mirá. y cuando presentan a Setti, y yo le digo, Setti, vos sos el hijo del que se subió al avión. Ay, o sea, todos estaban esperando una pregunta para el secretario de Finanzas, un off. Y lo tuyo la fue... mía fue si él era el hijo del que había ido al bueno, avión. bueno, en sangre, en Muy sangre. periodistas. Sí. Nos quedan todavía unos 6 minutos para las 11 de la mañana. Tirame información del estribo Wallman. Bueno, una muy buena información. ¿Te acordás del caso de Lucas González? Por supuesto. El jugador de Barraca Central, de las inferiores, que volvía de una práctica y fue fusilado por la policía porteña. En esa ocasión quedaron vinculados a la causa cerca de 12 policías, el titular de la policía de la ciudad, por además de el asesinato, por el encubrimiento. Bueno, ayer casación, en una jornada muy importante, confirma que la policía actuó de manera racista y será clave para discutir cómo los agentes intervienen en los barrios populares, como cuando las brigadas de las comisarías se mueven sin ninguna identificación. Hablamos de fusilamiento de Pablo Brigo por parte de la Gendarmería Nacional y hablamos de la violencia institucional por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que a lo largo de la historia que tiene ha cometido hechos completamente descarados y realmente tremendos. En el caso de Lucas González, estuve en esa jornada de esa mañana, seguí muy de cerca la situación, está muy contenta Joaquín Zúñiga, hablé con él hace unos minutos, que me están mandando un audio en estos momentos, no sé si lo vamos a poder escuchar, pero muy feliz de que justamente se haya resuelto en este sentido. Me puso... Una para el lado de la justicia, como quien dice, ¿no? Sí, un día puso, tenemos que hacer todo un programa de frases hechas. Bueno, me puso hace un minuto en el chat para que sepas, ahora sí, Luquitas descansa en paz. Justicia por Lucas. Vamos a alquimizarnos estándonos acá. Che, ¿sabés que Carlos Esteban nos aclara por las dudas que lo de Cipayos, viste que había dicho que rechazo me generan estos Cipayos? Claro. Era para asado, ustedes, por nosotros, por todos nosotros, esta hermosa colectividad acalera de Triple Click, queridos compas, son necesarios. Cada mañana les escucho, les creo, no sé, me da mucha responsabilidad y valoro el esfuerzo que hacen en bien de la información honesta, veraz. Esto es otra. Leí mal. ¿Puedo Sí, revolvé para Triqui. No ¿Puedo reparar mis errores, los errores cometidos? Tengo una segunda oportunidad para leer bien otra este oportunidad. mensaje. Gracias. Otra oportunidad. Carlos nos aclara que lo de Cipayos era para Sago, porque ustedes, todos nosotros, son mis pocos medios serios que tengo para informarme. Aclaro por las dudas, aclaradísimo, Carlos. Ana María nos tiraba estos elogios, queridos compas, son los necesarios, cada mañana los escucho, qué lindo, estos mimos nos levantan, nos motivan, nos empujan. Ale Romero dice, Luciana, ¿qué diferencia hay entre carry trade, preacuerdo con el FMI y el actual? En términos de carry trade no hay una gran diferencia, lo que si vos tenías antes... Vos que jugás al carry, tenías mayor certeza en cuanto a la tablita, ¿no? Porque ahí el crawling estabas garantizado en el 1%. Ahora vos te la jugás y se mueve entre estas bandas, ¿no?
un fantasioso 1000 y un posible 1400. Pancho Vila nos dice, hola Pancho, volvieron a empernar y nosotros durmiendo nos volvieron a empernar. Beto, hola Beto de Liniers, patriótico, buen día cliqueros y cliqueras, enganché tarde porque estuve dando clases, pero es un golazo que quede este gran programa grabado. Pou, se suma. Pou, hola Pou, sí, lo estábamos extrañando. Así el golpe. Hola gente de La Patriada, hola voz de La Patriada, acá escuchándolos desde temprano, pasé un lindo fin de semana largo. Pasen. Sí, esto. Triple Click se va a tomar jueves, viernes, sábado y domingo. Bien. Días de resurrección. Necesitamos resurrecturar. Luke, gran programa el de hoy. Muchas gracias, Luke. Y Nacho dice, el programa está muy bueno. ¿Vos tenés bilaterales? Sí, Walman? yo tengo acá de Oriana de Córdoba. Hola, Ori. Buen día. Ayer me quedó saludarla, Ori, Buen día, equipazo. Waldman, qué buena historia la de tu familia. Buena mañana, gracias. John William Cuca. Hola, Luca, te dice. Hola, Juan Guillermo. Aquí escuchando a mi gurú en economía política con especialización en materia energética. Porque en la década ganada no derogamos la ley de entidades financieras. Todavía no, tengo que tener el 75% de orejas de asistencia. murciélago Martínez de Ossi, efectivamente. Postdata, cuídelo Waldman, el hombre que no conoce la maldad. Gracias, Tal John cual, William. tal cual, hay que protegerlo, Waldman. Y para Marcelo, de Madariaga, dice? al fondo no le interesa cobrar el préstamo. No. El fondo compra soberanía. Todos sabemos que es cada vez más impagable pagarles. Néstor y Lula lo hicieron y ahora se aseguran prestar montos que sean imposibles de abonar por generaciones. Coincido, suscribo, adhiero. ¿Vos tenés para decir otra cosa? No, yo tengo para decir un muy buen feliz de semana. Que la pasen ¿Qué lindo, dijiste? ¿Un muy buen feliz de semana? largo. Largo. Agregale más palabras, a ver. Largo, con Pascuas y no, sin romper eso. Y el que se toma vacaciones del fin de semana de largo y bastante larga, César Dorni, que tampoco ofrecerá conferencia de prensa por eso hoy. te quedaste hasta esta hora. Y la semana pasada no Turrito. dio, con lo cual ya van 2 semanas estando acá en la ciudad de Buenos Aires y participando únicamente de desayunos con Patricia Bullrich y las Mabeles en Barrio Norte. ¿Te da abstinencia? ¿Tenés lo- abstinencia? ¿Un poquito de abstinencia? Sí, un poquito, sí. Como un poquito de manija de conferencia. Más que nada de respuesta. Claro, Porque no se quiere sí. arriesgar más. ¿Qué va a querer salir a hablar en esta semana? Estoy segura que él también te extraña. Yo para tu tranquilidad, Bueno, yo estoy segura que él, bueno, muchas que gracias, él está muchas sintiendo lo gracias. mismo que vos y que son ambos correspondidos. 11 de la mañana clavadas y ya llega todo el equipazo de Todos en Cuero. Todo el equipazo de Todos en Cuero. Nosotros, triple cliqueros, nos reencontramos el lunes en nuestra cita diaria de 9 a 11 de la mañana. Vamos acá a venir a ver qué es lo que escribe en esta pared la tribu de esta calle. Fe de la Patriada.